Bien, estamos para el programa de Daniel Ballester, El Sonido y la Furia, para M530 Somos Radio, con el músico, compositor, pianista, saxofonista, cantante además, el señor Bernardo Baraj. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal, Iván? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación aquí a tu casa, y el motivo de este encuentro es la presentación que vas a hacer el próximo 4 de diciembre. Correcto, el 4 de diciembre en la terraza del Picadero voy a estar haciendo una presentación con mi show de tango. Ajá. Que es un show que vengo haciendo ya hace un tiempo, y concretamente en esta oportunidad voy a estar presentando el último disco que grabé, que de alguna manera salió el disco y se vio cortado por la pandemia, la posibilidad de presentarlo. Entonces estoy presentándolo ahora, y por otro lado también voy a presentar algunas composiciones nuevas que también hice durante este último tiempo. Y bueno, sí, es un show que para mí es muy especial, porque es como yo siempre digo, que es como una suerte de performance. Claro. Porque hago muchas cosas, ¿viste? ¿Ya habías hecho algún show por streaming, puede ser? Sí, hice por streaming un show, sí. Bueno, con este formato, digamos, básicamente apelando un poco a esta nueva condición de cantante, digamos, pero donde también toco mis instrumentos de viento, ¿no? Donde toco también el saxo tenor, el saxo soprano, la flauta. Así es que es un show que me es muy grato, porque, como digo, me pone en una situación, en una escena diferente a lo que yo venía haciendo durante toda mi vida, claro. ¿No? Que era tocar mis instrumentos de viento. Pasamos la dirección del lugar, que es Pasaje Enrique Santos Discépolo, 1857, tercer piso. Esto es en Capital Federal. El sábado 4 de diciembre a las 21 horas. La apertura de la terraza es a las 20:30 horas. Y los tickets se pueden conseguir por Plateanet. Les recordamos a la gente que es un cupo limitado y que en caso de lluvia se vuelve a posponer. Sí, dijiste bien, se vuelve a posponer porque ya se pospuso. Claro, por eso la tercera es la vencida, sí. Y esperemos que así sea. Esperemos que así sea, sí, ojalá el tiempo nos acompañe. ¿Va a estar Juan Martínez y Felipe Train en las guitarras? Sí, en las guitarras están estos dos queridos y grandes músicos, que son Juan Martínez, que toca la guitarra, y Felipe Train el guitarrón. Claro. Y bueno, ellos tienen ese, ¿cómo se llama?, ese ensamble guitarrístico bien típico del tango, que a mí me gusta mucho, digamos, disfrutar y cantar y tocar con esa particular sonoridad, ¿no? Claro. De dos guitarras. En algunas presentaciones habías hecho alguna, además de las canciones, ¿habías armado coreografía con tu compañera? Sí, en realidad había bailado tango. Hacer coreografía sería otra cosa. Ah, perdón. No, pero está bien, vale la aclaración. Porque hacer coreografía es bailar el tango ya coreografiado, en el sentido de que hay pasos estipulados, que hay determinados movimientos que, acorde a la música, van a suceder con seguridad, porque es una cosa que ya está prefijada. Lo que hacemos nosotros es bailar un tango en el medio del show, que a la gente le gusta mucho, y es como una curiosidad que un músico que está cantando y tocando baile de repente. Pero bailamos el tango de salón, el tango que se baila habitualmente en las pistas de tango, ¿no? Claro. Que es un tango que no tiene esta cosa tan acrobática del tango escenario, digamos. Hay una cosa más improvisada. Es una cosa más improvisada, más espontánea, menos ostentosa desde el punto de vista del movimiento. Así que bueno, ese es el tango que bailamos, pero que es un tango en términos de la danza muy sentido, ¿no? Es un tango que basa, digamos, su belleza precisamente en el sentimiento, digamos, más que en esta cosa coreográfica, la cosa de lo técnico. Claro, técnico y a veces pirotécnico que tiene la danza
de escenario. A veces es muy hermosa, claro está, Claro. pero a veces se queda mucho en esa cosa casi gimnástica, Sí. y se pierde un poco el sentimiento, que es lo que nosotros tratamos de rescatar en esta danza más de la milonga, ¿no? ¿Tomás a este disco, Tu Alegre Corazón, y a tu disco anterior, Tal para Cual, como un retorno a tus orígenes musicales? No sé si tomarlo de esa manera. Hay mucho de retorno a mis orígenes musicales, en el sentido de, más que a mis orígenes musicales, a mis orígenes, digamos, generacionales, en el sentido de que yo soy de una generación que cuando yo era chico lo que sonaba era el tango, ¿no? En las radios, en la calle, la gente cantaba y silbaba tangos. Entonces, de alguna manera es un retorno a esa expresión tan sentida y tan tradicional de la música de Buenos Aires. Lógicamente trato desde mí de aportarle algún colorido nuevo, alguna expresión nueva. También yo compongo, y en el show hay unos cuantos temas míos que son temas nuevos, que no hablan ni del farolito, ni del buzón de la esquina, ni de todo eso, que hablan de cuestiones inherentes a mi vida hoy. Claro. Y a veces hablan de cuestiones inherentes al amor, que el amor eso nunca pasa de moda. Es atemporal, efectivamente. Así que pero sí, como te digo, como te decía al principio, para mí es un show muy muy grato, ¿no? Por esta posibilidad expresiva tan variada que me brinda. Claro. En años anteriores, hace varios años, vos habías hecho otros trabajos con respecto al tango. ¿Cuándo surge esta necesidad de nuevo de querer afianzar y reforzar este vínculo que tenés con el tango a través de estos dos nuevos trabajos, dos últimos nuevos trabajos? ¿Cuándo sucede la necesidad de hacerlo? Sí, en realidad, como muchas cosas en la vida, apareció de un modo impensado, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad yo no había pensado nunca en cantar. Ajá. Pero yo tenía una compañera que era cantante y guitarrista, y ella en un momento yo estaba un poco como desmotivado con el tema de la música, estaba medio parado, y entonces ella me sugirió, me dijo, ¿por qué no hacemos algo juntos? Ella toca la guitarra, ¿no? Y canta muy bien. Le digo, bueno, dale, hagamos algo juntos, hagamos alguna cosa de tango, que es una música que nos gustaba a los dos. Y entonces, bueno, lógicamente ella toca la guitarra y canta muy bien, con lo cual iba a tocar la guitarra, a cantar. Le digo, bueno, yo voy a tocar mis instrumentos de viento, los saxos, la flauta, puedo acompañarte en un par de temas con el piano, que no soy pianista, no soy un pianista, pero más o menos me la rebusco como para acompañar un par de temas, como para darle otro color al show. Hasta inclusive puedo tocar alguna percusión. Y me dice, pero vas a cantar también. Y yo le digo, no, ni loco, no voy a cantar. Yo no canté nunca, ¿no? La propuesta fue de ella. Claro. Entonces ella me dijo, no, pero vos tenés linda voz, tenés que cantar, estaría bueno que cantes. Bueno, esas cosas. Yo le insistí que no, ella me insistió que sí, y ¿ella fue luego la que sería tu profesora de canto? También fue mi profesora, claro, porque en ese momento, cuando por último me convenció, yo le dije, bueno, si vamos a hacer un show donde yo voy a cantar, aunque sea un tema, ya mismo me pongo a estudiar canto, que para mí siempre, el tema del estudio siempre fue como una prioridad y casi una obsesión, ¿no? Esta cosa de estudiar, ya sea mis instrumentos, y en este caso el canto, porque digo, bueno, entonces si voy a cantar me pongo a estudiar, y empecé a estudiar con ella. Después, bueno, nada, yo después nos separamos, en fin, sí. Y yo por esos días empecé a componer mis propias canciones acá en mi casa. Yo ya había compuesto cosas, pero nunca en términos cancionísticos, en términos de decir, un tema donde yo toco el piano y canto, no.
cosas instrumentales, había hecho muchas letras para Alma y Vida también, aquella banda legendaria ya de los 70. O sea que para mí esta cosa de escribir no era nada nuevo, pero sí se me dio esta situación de que estando acá empecé a componer, me empecé a motivar con la composición de canciones que todas tenían que ver con el tango, ¿no? Era de lenguaje tanguero. Y en un momento hice un cierto acopio de ese material y dije, yo esto, si no me lo graba acá, esto no me lo va a grabar nadie, si no me lo grabo yo va a quedar en un cajón. ¿Y cómo empezaste la grabación? Y bueno, entonces empecé a armar una producción, hablé con músicos, hice los arreglos, conseguí el estudio, los convoqué y bueno, y a poquito lo fui grabando, y ahí grabé mi primer disco. Ahí está. Que es un disco muy particular porque son todas composiciones propias. Sí. Entonces, para mí fue todo un desafío y más desafío aún fue cuando terminé el disco, porque dije, bueno, terminé el disco, ahora lo tengo que presentar. Así que me tengo que salir a escena y presentar este material. ¿Y dónde se hicieron esas presentaciones? Esas presentaciones iniciales se hicieron en un lugar que está en San Telmo que se llama Pista Urbana. Sí. Pista Urbana. Frente a la plaza de... No, a la plaza no, frente al Margarita Círculo. Perdón, me lo confundí con otro, sí. Bueno, lo cierto es que empecé a presentarlo ahí. Claro, yo era un cantante novel, digamos, pese a mi larga trayectoria como músico, estaba haciendo mis primeras armas en el canto. Entonces yo presentaba un show y la gente venía a ver a un cantante que no conocía, canciones que nunca habían escuchado, letras totalmente desconocidas. Entonces era un show muy árido para la gente. Entonces y vino mucha gente a escucharme, porque mucha gente que me conocía de la música vino a ver de qué se trataba esta nueva propuesta, y el lugar se llenó durante casi 3 meses largos, se llenó todos los jueves, tocaba de gente que venía a escuchar esta nueva propuesta, que era una propuesta muy original, pero desde el punto de vista interpretativo mío, después yo llegué a esa conclusión y me fui dando cuenta, porque las experiencias hay que transitarlas, no había sido una exposición del todo convincente desde el punto de vista de que, claro, para alguien que está empezando a cantar, está empezando a hacer un recorrido con el canto, ¿no? Tiene sus dificultades, no es fácil. Entonces, bueno, necesariamente yo tenía que transcurrir eso, porque lo tenía que transitar, porque una cosa es estudiar canto en la casa y otra cosa es subirte al escenario y ahí es donde ¿Y cómo te sentiste vos? No, yo me sentí bien, para mí fue una experiencia un poco como estaba siempre en el borde del abismo, como transitar un espacio sin red, ¿no? Pero fue un desafío y lo encaré con una cierta valentía, y estuvo bueno, porque a mí eso me hizo crecer mucho. Y bueno, después de eso vino el segundo disco, porque llegó un momento que dije, bueno, estaría bueno grabar un segundo disco. El primer disco eran todos temas propios, letras y músicas nuevas, mías, y había muchos arreglos y había muchos músicos invitados. Dije, voy a hacer un disco totalmente distinto, voy a hacer un disco que sea un mix entre temas míos y temas conocidos, clásicos del género, y lo voy a hacer de una manera mucho más ¿cómo se dice? Minimalista. Claro, sí, más minimalista, más transparente, más sin tantos instrumentos. Entonces, bueno, convoqué a los 2 guitarristas de los que hablé, que son Juan Martínez y Felipe Traine. ¿Cómo los conociste a ellos? A Juan ya lo conocía de hace muchos años del ambiente, y a Felipe lo conocí por intermedio de Juan. Y bueno, y armamos ahí el disco con guitarras, y algunas cosas grabé también con piano. Tengo 2 invitados en el disco, uno que es Lito Vitale y otro que es Franco Luciani, y bueno, grabé clásicos del género como Marionetas, como Barrio de Tango, como
no me viene a la cabeza. ¿Hiciste una versión de un tema de Leonardo Fabio? Hice una versión de un tema de Leonardo Fabio que me gustaba mucho, a mí me parecía que era un tema muy lindo para hacer así con guitarras tipo milonga. El tema se llama Muchacha de Abril, que fue un clásico de él en los 60, y me pareció interesante poder hacer ese tema y de alguna manera brindarle un homenaje al querido Leonardo, con el que yo había tenido la suerte de trabajar a fines de los 60. Así que, bueno, y algunos temas míos también. Y claramente es un disco que en términos de mi condición de cantante es muy superador del primero. Claro. Yo siento que he superado claramente en este disco la performance como cantante, digamos, del primer disco. Y bueno, mientras tanto he seguido estudiando, toda esta época de la pandemia he seguido estudiando y sigo estudiando, y hoy en día me siento aún más superado todavía, porque bueno, a medida que uno va haciendo la experiencia y va estudiando y va sumando horas digamos de vuelo, como quien dice, lógicamente las cosas se van mejorando. Y bueno, a esta altura del partido, para mí haberme planteado este desafío es muy valioso, porque lo pongo en el lugar de una nueva meta a conseguir. En realidad la meta a conseguir es el transcurrir de este proyecto y de la manera en que lo voy desarrollando, y esa en sí misma es una meta. Pero bueno, como te dije al comienzo, estoy feliz con esta propuesta, muy contento, y bueno, y ahora la tercera espero que sea la vencida en cuanto a esta presentación en la terraza del Picadero, ¿no? Que va a ser el sábado que viene. ¿Cuándo fue que compusiste el tema que da nombre al disco, Tu Alegre Corazón? ¿Cómo fue hecho con Franco Luciani en la armónica? Sí, ese tema lo compuse, tiene que ver con el baile el tema. Hay una anécdota, ¿no? Hay una anécdota, sí, que yo la cuento siempre en vivo en los shows, pero me estaría bueno que la gente venga a ver el show. Bueno, sí, entonces Sí, ahí yo siempre cuento una anécdota relacionada con este tema. Pero bueno, es un tema que habla del baile, porque el baile del tango es un baile que es muy particular en el sentido de que de la intimidad de las personas que lo realizan, ¿no? O sea, vos sacás a bailar a una ocasional compañera en una milonga, en un lugar de baile con la que nunca tuviste ni cruzaste ni una palabra, y esa persona te acepta la invitación, y en ese mismo momento te arrimás a ella y comienza la música y ya la estás abrazando, con lo cual es una danza bastante particular en este sentido. Y bueno, para mí el tema del baile era como una asignatura pendiente, porque yo me acordaba de mis mayores cuando yo era chico que bailaban tango, y siempre lo tenía como una asignatura pendiente, y también había trabajado con la compañía Tango por Dos. Ahora que habíamos hablado de tango escenario, esta era una compañía de tango donde se bailaba tango escenario de primera línea realmente, y yo los veía bailar desde mi lugar de la orquesta, veía a los bailarines y dije, qué maravilla, ¿no? Poder bailar, no así como ellos que eran profesionales del baile, pero sí poder bailar tango, ¿no? En términos sociales, digamos. Bueno, un buen día me decidí, ya hace muchos años atrás, y empecé a tomar clases. Y después de tomar clases, cuando consideré que más o menos estaba en condiciones, empecé a ir a la milonga, y bueno, empecé a bailar tango, que es una de mis aficiones, digamos, habituales. Me gusta mucho bailar tango. ¿Qué lugares, por ejemplo, si uno quiere ir a bailar tango, uno puede ir a frecuentar, a cuáles lugares ibas vos? Sí, yo iba a uno que se llama Obelisco Tango, que ahora lo cerraron, que está acá en la calle Entre Ríos. Sí. También en Entre Ríos, en un primer piso, está un lugar que se llama Lo de Celia. Después en la calle La Rioja y San Juan hay un lugar que se llama Grisel, que es un lugar muy conocido y un salón muy hermoso, muy antiguo. Está el Salón Canning, que es un salón también tradicional de tango de años. La Viruta es un lugar muy conocido también, en la calle Armenia. En fin, me estaría olvidando de algunos, pero hay muchos lugares. Cuando vos recién me contabas que tu
faceta de letrista la venías haciendo ya en tu etapa con Alma y Vida. ¿Cuándo es que la empezás a desarrollar aún más todavía, a hacer más foco? ¿Sucede en esta nueva etapa tuya o ya es una tarea que venías empleando desde hace muchos años? No, sucede más en esta última etapa mía, sí, más vinculado a mis nuevas canciones, con las que canto. Sí. Sí, es más una cosa de este último tiempo. Te tengo que confesar que no soy un muy prolífico autor y compositor. No es que yo, sabemos de mucha gente que compone canciones con una asiduidad admirable y cosas bellas. No es mi caso. Yo cada tanto se me ocurre alguna cosa y cuando se me ocurre, logro concretarla, pero no es digamos una actividad que me tenga permanentemente accionando en esa dirección. Sí. Tal vez esté mal, ¿no? Tal vez sería algo que tendría que digamos que ponerme todos los días, y es lo que dicen que hay que hacer, ¿no? Que cuando llega la inspiración te tiene que... Claro, es eso. En realidad no, eso creo que no se fuerza, sino que viene algo, una energía que aparece. Sí, que aparece tal cual, pero muchas veces si uno está como más pendiente, como más... como hacen los escritores también, ¿no? Por lo menos eso he escuchado, que se sientan en la compu por ahí toda la mañana a escribir lo que va saliendo, y de ahí aparecen cosas. En fin, como que tengo también tengo algunas ocupaciones que tienen que ver con la música que son bastante esclavas y claro, que me lleva tiempo, ¿viste? Porque mis instrumentos de viento son instrumentos que hay que tocarlos todos los días, porque si no vas perdiendo técnica, vas perdiendo capacidad expresiva, ya no es lo mismo. Entonces todos los días tengo que tocar los saxos, tengo que tocar la flauta. ¿Cuántas horas, independientemente de los ensayos que tenés con la banda, vos aquí en tu casa, cuántas horas ensayás? Trato de tocar lo más que puedo, pero tampoco es tanto, qué sé yo. Normalmente trato de dedicarle 4 horas más o menos a la música. Bastante. Sí, entre 1 hora que toco la flauta, un poco más, casi 2 horas con los saxos, y 1 hora que estudio canto todos los días. Y allí por aquí vemos, nosotros aquí podemos ver un piano que tenés en una de tus habitaciones. Sí, ahí es mi estudio, el lugar donde toco, y es el lugar donde compongo y donde trabajo con la música. Y tengo un piano, un piano vertical, hermoso. Es muy lindo, yo lo adoro, es muy lindo piano. Ahora lo tengo que hacer afinar. ¿Hace mucho que lo tenés? Sí, me ha acompañado a lo largo de muchos años de mi vida, sí. En este nuevo trabajo tuyo has versionado clásicos de tango, como recién veníamos diciendo. Quiero preguntarte cómo es ponerle tu identidad a canciones de tango clásicos que ya tienen una identidad propia, y sobre eso agregarle la tuya y que tengan una originalidad misma, ¿no? Sí, es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Es un desafío. Aquellos artistas del tango de la década del 40, del 50, ya sea los intérpretes, ya sea los cantantes, ya sea los músicos, ya sea los autores, ya sea los compositores, han dejado una vara muy alta en el sentido interpretativo, en la calidad interpretativa, en la calidad como instrumentistas, ni hablar en la calidad de poetas y compositores de música. Así que es un trabajo que hay que hacer con mucho respeto, con mucho cuidado, y que a mí me produce un verdadero desafío. Soy muy estudioso de eso. Le presto mucha atención a las letras, qué cosas dicen las letras, qué significado tienen, que es una de las cosas que me cautiva también de esta nueva posibilidad expresiva que es el canto, que es la posibilidad de disponer de la palabra como elemento expresivo, ¿no? Entonces trato de embuirme muy bien en la atmósfera de lo que aquel viejo tango de la década del 40 quería decir, su significado, su espíritu, qué sentido tiene cada palabra, y ahí meterme en
en esa historia, en ese relato, en esa descripción muchas veces, y también muchas veces uno apela a la memoria emotiva, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, canto Barrio de Tango, que es un tema de Troilo y Mansi, Sí. donde Homero Mansi hace una descripción maravillosa de un barrio de tango de aquellos años, de la década del 40. Yo soy del año 44, ya soy un señor grande, y entonces para mí esa descripción es una descripción exacta, perfecta de el barrio donde yo vivía en Bernal cuando yo era chico, Claro. en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y entonces cuando canto eso estoy como recorriendo todo ese paisaje, pero como si estuviera volviendo a mi infancia, ¿no? Claro. Entonces ahí ese tipo de particularidades, digamos, en cuanto a las posibilidades expresivas que uno logra en esta cosa de la memoria emotiva, ¿no? Claro. Y bueno, después trato de también dejar fluir un poco lo que naturalmente sale de mí. No trato de copiar a nadie, cosa que muchas veces sucede, de que por ahí tengo un montón de modelos, modelos en el sentido de que son, Obvio, influencia. sí, son como cantantes que adoro, que me encanta escuchar, qué sé yo, pero en general trato de dejar salir mi personalidad, de que Claro, se obvio. parece a tal o se parece a cual, no trato de que eso no suceda. ¿Qué recordás de aquella infancia en Bernal? Vos estuviste 8 o 9 años allí, ¿no? Viviendo. Sí, un poco más, 12 años, 12 sí, años. 13, sí. ¿Se escuchaba mucho tango? ¿Cómo era el lugar? Se escuchaba mucho tango, era un barrio muy tranquilo. Yo vivía en un barrio que se llama Villa Kramer, Sí. que es yo vivía a unas 8 o 10 cuadras de la estación, yendo para el lado de Don Bosco, de la estación de Bernal, yendo para el lado de Don Bosco, en este barrio que se llama Villa Kramer, que en aquellos años estaba la vía que separaba un poco, digamos, la zona oeste de la zona este. Entonces yo vivía de la vía esa para el lado este a 2 cuadras y media, a ver si cuento bien, 2 cuadras y media. Y cuando vos seguías media cuadra más, después de mi casa, media cuadra más, se terminaba el asfalto y comenzaba una barranca que te llevaba para la zona baja del Bernal, y desde esa zona alta donde yo estaba, pues ahí comenzaba la tierra, se veía desde la calle, donde era mi hábitat natural, porque nos pasábamos con los pibes del barrio jugando a la pelota, jugando a la bolita, jugando al barrilete, jugando al valero, a esta suerte de antigüedades que estoy nombrando como, Sí, no, pero digo, hay chicos que todavía lo siguen haciendo. me imagino que sí, Sí, y bien sí, hecho sí. que así sea, porque me parece que son aspectos lúdicos Claro. que muchas veces son más interesantes que algunos otros excesivamente modernosos y que no ponen al cuerpo en ningún Claro. lugar de acción. Sí, por eso. Y bueno, desde ese lugar de la calle podíamos nosotros ver el río de Bernal, o sea, el río de la Plata en realidad, Sí, la sí, zona sí. de Bernal. Sí. Y una cosa que me viene a la memoria ahora frente a esta pregunta tuya es que a la noche, por ejemplo, era muy lindo que pasaba lo que llamaban, así se llamaba, el vapor de la Carrera, que era un vapor que hacía un trayecto de Buenos Aires a Montevideo, y se veían las luces del vapor a la noche. Era una cosa media mágica, que después encontré esa magia en alguna película de Fellini también. Ahí está. Pero bueno, ahora me hiciste acordar de esas cosas. Sí, era un barrio muy tranquilo, muy de casas bajas, Había fábricas. de puertas sí. abiertas. Poco, había frente a mi casa un lugar muy particular que era como era un castillo. Sí, sí, sí. Había un castillo que lo habían construido unos alemanes que se llamaban Tené de apellido. Eran 2 hermanos, un señor y una señora, flacos y altos, y ellos tenían tenían una fábrica muy importante de hierro fundido, y hacían esas rejas retorcidas,
puertas de metal, cosas de hierro, ¿no? Claro. Y ahí justamente enfrente de mi casa estaba el castillo, y en la planta baja, en una de las zonas, había un gran taller donde se construían estas cosas de las que hablo, ¿no? Que era hierro de fundición, y hacían cosas muy hermosas. Pero después no habían fábricas por la zona, era una zona muy tranquila. ¿Tenías muchos amigos? Tenía muchos amigos, mis amigos del barrio, claro. Tenía los amigos de ahí del barrio y los compañeros de la escuela que eran del barrio también. Y estaba la típica profesora de piano del barrio. Sí. Estaba la profesora de pintura. A ambas fui a estudiar ocasionalmente. Había un tambo había, o sea, había un lugar donde estaba el tambero, que ahora no me acuerdo el nombre, con sus tachos de leche, y vos ibas con... Yo cuando digo vos me refiero a... Sí, obvio. Pues mi mamá me mandaba a comprar la leche, iba con la lechera misma, entonces iba con la lechera y le decía al señor, me da medio litro o un litro, y después volvía con... y era el tambo donde estaba ahí, había un par de vacas que eran las que ordeñaban y era la leche que te servían. Claro. Es increíble porque estoy hablando de cosas que parecen de la prehistoria, ¿no? Pero en realidad no, es muy reciente. En términos históricos es muy reciente. Sí. En términos concretos de la vida de una persona son muchos años, claro está. Claro. Pero en términos históricos es muy reciente, ni hablar de tantas cosas que han pasado a lo largo de estos años, de esta contemporaneidad que nos toca vivir, y el mundo ha cambiado de una manera asombrosa, muchas veces para bien, y abrumador. Sí, y otras veces tristemente para muy mal, ¿no? Sí, es cierto eso. ¿Has vuelto, por ejemplo, al barrio donde has nacido en estos años, ya de grande? Sí, he vuelto, y es más, periódicamente desde hace ya un par de años o más, tal vez yo digo un par, pueden ser 5, que por un contacto que hicimos, qué sé yo, se empezaron a organizar unas cenas de encuentro con los amigos de aquellos años. Claro. Así que cada 2 meses así nos encontramos en Bernal a cenar, a recordar viejas épocas y a protestar contra algunas realidades que nos entristecen, digamos. Pero bueno, sí, nos juntamos. Claro. ¿Cómo fue esa etapa de transición tuya en donde primeramente te habías iniciado desde muy chico como pianista y después pasaste a tocar el clarinete y luego lo que es el saxo, siendo que son instrumentos con una sonoridad muy distinta? ¿Cómo fue pasar de una etapa a otra? Sí, lo del piano fue... Yo tenía 8 años y yo vivía con mi papá y mi mamá allá, yo soy hijo único, y mi papá fallece, entonces me quedo solo con mi mamá, y ahí yo sentí como una necesidad de, como tal vez refugiarme, ¿no? en un instrumento. Yo andaba con la bicicleta por el barrio y escuchaba siempre que había una casa ahí a 2 cuadras de mi casa que se escuchaba siempre un piano, y había una profesora ahí. Y entonces le pedí a mi mamá que quería estudiar el piano, y ella me acompañó, y ahí fui y empecé a estudiar el piano. Después, no sé, cuando ya tenía 12 años así, mi mamá resolvió mudarse, vender la casa en Bernal y mudarse a la capital, porque ella su salud se había resentido mucho, entonces se sentía muy sola en Bernal. Yo era chico y entonces quería vivir en la capital más cerca de sus hermanas, y entonces bueno, ahí se terminó el piano, nos mudamos. Yo no tenía instrumento en esa época, yo iba a lo de la profesora a practicar 1 hora por día, y entonces bueno, nos mudamos a la capital. Yo tenía 13 años, y por esos años... ¿A dónde fueron a mudarse? Fuimos a vivir primero a Villaluro. Villaluro. Hicimos 1 año en Villaluro, después de ahí nos mudamos a Almagro. Y bueno, por esos años a mí me empezó a gustar mucho el jazz tradicional, y entonces escuchaba mucho el jazz tradicional y me gustaba mucho el clarinete. En esa línea de instrumentos de canto que son la trompeta, el trombón y el clarinete,
en el jazz tradicional, en el Dixieland, en el hot jazz. Me gustaba el clarinete como un instrumento a elegir, y lo elegí. Nuevamente sentí el deseo de estudiar música, de tocar un instrumento, y ahí le pedí a mi mamá que quería estudiar el clarinete. Y otra vez mi mamá, con super onda. Ya a esa altura del partido yo era muy mal estudiante, porque la vida no me sonreía, ¿viste? Este contexto donde mi mamá se enfermaba, me quedaba solo, andaba medio a la deriva. El cambio también de una ciudad a otra. También el cambio, la mudanza, sí. Era un adolescente, comenzaba a ser un adolescente bastante conflictuado y me costaba mucho estudiar. Y yo después de grande reflexioné, ¿no? ¿Cómo es que, siendo que yo era muy mal estudiante, pues ya estaba en segundo año, siendo muy mal estudiante, que me llevaba muchas materias, había repetido segundo año después, ella, así todo, yo pensaba, por ahí otra madre hubiera dicho, no, mocoso de porquería, hasta que no pasen de año o hasta que no rindas la materia no te voy a... Sin embargo, ella silenciosamente me dijo, bueno, sí, me acompañó a una casa, me compró un instrumento muy precario, porque era como una especie de palo de escoba con agujeros, ¿viste? Muy, muy precario, pero me sirvió para comenzar a estudiar. Sí. Entonces fue muy valioso para mí. Y me llevó después de un profesor, un profesor de clarinete que vivía en Once, un señor de la colectividad que se llamaba el Leo Feldman. Y con él empecé a estudiar el clarinete, y con eso empecé de a poquito a poder expresarme dentro de esa música. Ahí conocí un par de amigos músicos que también estaban estudiando, empecé a ambientarme y empecé a tocar, y después de a poco empecé a gustar de otras corrientes musicales del jazz más modernas, y entonces ahí me gustó el saxofón como instrumento para expresarme, y yo ya había empezado a trabajar, así que me había juntado unos mangos y me compré un saxo. Sí. Tendría 17 más o menos. Y bueno, el saxo fue mi instrumento definitivo, digamos, ¿no? ¿Qué cosas con este profesor habías empezado a sacar con el clarinete? ¿Qué cosas te enseñaba? Estudiaba con un método tradicional que se llamaba el Magnani, me acuerdo, que era un método que lo había, no sé si había hecho como una recopilación o algo, un clarinetista de origen italiano que vivía acá en Argentina y que tocaba en el Colón, que se llamaba Filotete Martorella, con el que después también tomé algunas clases. Y básicamente estudiaba música clásica. Era música clásica. Y yo por las mías sacaba algunas canciones, tocaba alguna cosa, empezaba a tocar un poco de jazz, que era lo que en realidad me interesaba. ¿Ibas a ver ya en ese momento recitales a los 17, 18? Sí, iba a ver fundamentalmente a los músicos de esa época, que son los músicos de mi camada anterior, de la generación anterior a mí, y entre ellos estaba, qué sé yo, el Gato Barbieri, estaba el Fats Fernández, tantos músicos, ¿no? El Chivo Borrar, Horacio Malvicino, músicos admirables a los que admiro y que fueron de alguna manera muy inspiradores para mí, claro, como joven y estudiante, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer, volviendo un poco al disco de Tu Alegre Corazón, la creación del disco, es decir, grabar todo? La creación del disco en sí me cuesta mucho poder mensurar el tiempo, sí. porque primero, digamos, bueno, fue toda una etapa de ensayo. Pero primero la etapa previa, que es la etapa compositiva, que sí. En realidad yo componía sin demasiada idea que iba a pasar con eso, pero cuando decido grabarlo, bueno, me puse a hacer los arreglos y llamar a los músicos, y no sé, habrá pasado un año hasta que lo pude grabar. Sí, no fue tampoco tanto, pero sí, trabajamos bastante, y los músicos fueron muy generosos conmigo en el sentido de que han colaborado, así que les estoy muy agradecido, ¿no? ¿Has compuesto una canción que se llama Andenes del Olvido para este disco? Sí, Andenes del Olvido es un tema que compuse con una querida amiga, gran cantante, que se llama Marisa Vázquez. Ella hizo la letra,
Sí. de este tema. Andenes del Olvido está en el último disco, ¿no? Sí, está en el último disco, sí. En el último disco. Creo que La letra, la música de la letra, ¿te inspiraste en lo que había sucedido con Costec y Santillán? no. Andenes del Olvido es una letra de Marisa Vázquez. Que Perdón. ella se había separado de su pareja y había escrito esta letra. Y yo ya había hecho 2 o 3 temas antes con ella. Y me llama Bernardo, me dice, mira, tengo esta letra, dice, si te dan ganas le pones música. Dale, mandámela. Entonces me la mandó y compuse este tema que se llama Andenes del Olvido y está en este segundo disco, en Tu Alegre Corazón. Vos haces referencia a un tema que está en el primer Tal disco. para cual, claro, sí, me confundí. En Tal para cual hay un tema que se llama ¿cómo se llama? Yo me olvidé, Sí, Bandera en Flor y un Ruiseñor se llama. ahí está. Bandera en Flor y un Ruiseñor, que es un tema que yo compuse, la música y la letra, para Costec y Santillán. Perfecto, ahora sí. Un homenaje para ellos, Ahora sí. que fueron asesinados cruelmente. ¿Sí? ¿Recordás el momento, cómo te enteraste de esa situación, dónde estabas cuando todo estaba sucediendo, cómo te llega la información? No me acuerdo con precisión dónde estaba. Uno suele asociar esas cosas, ¿no? Pero no me acuerdo dónde estaba. Me acuerdo que me impactó mucho. Cuando vi algunas escenas, algunas filmaciones que hay por ahí que creo que todavía siguen estando en YouTube. Claro. Me impactaron muchísimo, ¿no? ¿Fue inmediatamente que realizaste esa composición o vino un poco después? No, vino después. Vino después, sí. Perfecto. Quiero preguntarte, ¿cuándo compusiste la letra del tema Ella Reía, que tiene unos tintes humorísticos muy lindos? Sí, ella reía. Sí, espera, voy a... Sí, vamos a hacer un segundo bloque. Enseguida volvemos. Bien, retomando un poco la pregunta que habíamos dejado hace un ratito, ¿cuándo fue que escribiste la letra de la canción que se llama Ella Reía, que tiene unos tintes humorísticos muy, muy bonitos? Sí, en realidad esa canción la escribí precisamente durante toda esa época en la que fui haciendo acopio de canciones, sí. sin mucha idea definida de que iba a grabar un disco. Sí, las canciones muchas veces tienen un sentido autorreferencial, otras veces están tomadas de algo que uno ve. Es una descripción bien urbana lo que transmite la letra. Sí, y es una y en este caso es como una mezcla de cosas, ¿no? O sea, hay cuestiones autorreferenciales y hay cosas inventadas, digamos, como para poder redondear una historia para una canción. Durante este periodo de pandemia vos también has compuesto, como recién decías, varias cosas nuevas, varias músicas. Una es Requiem Reo, sí, que tiene un tinte, me hace acordar a tu dúo de Baraj Barrueco. Ajá. Un poco por la composición. Ajá. Y el otro es Linda. Sí. ¿Quieres saber cómo han sido compuestas estas dos piezas? Primero compuse Linda, que es un tema que está dedicado a mi actual compañera, a mi pareja, que se llama Inés. Ajá. Y bueno, es una canción de amor inspirada en una mujer, y estoy contento con esta composición. Me parece que es un tema bonito, que está bien construido y que bueno, de alguna manera expreso un sentimiento que tiene que ver con el vínculo con esta mujer, claro, con mi compañera actual. Y después el otro tema, Requiem Reo, es un tema que me salió regularmente me salen primero las letras a mí. Ajá. Curiosamente. Sí. Y bueno, me salió la letra del Requiem Reo un poco cuando fue aquel tema de la toma de tierras en Guernica. Uh-huh.
Bueno, sí, me suena. Aparecía por la televisión, era un grupo de personas sin casa, Claro. que habían tomado unas tierras que estaban ahí, que no sé si eran fiscales o pertenecían a alguien en particular, pero tierras que por años y años de años han estado ahí, nunca nadie nunca vino el dueño. No, nunca las han usado para algo. Y esta gente que no tenía, un grupo de gente bastante importante que no tenía dónde vivir, tomaron esas tierras y Sí. hicieron ahí sus viviendas muy precarias, y entonces bueno, yo estaba viendo eso por la televisión y veía como un grupo de funcionarios se habían arrimado a hablar con la gente esta y le decían que se tenían que ir, que ellos no tenían ningún derecho de estar en ese lugar, que no les pertenecía. Y entonces esta persona, una de las señoras que estaba ahí, una de las que vivían, que había hecho su lugar ahí para vivir, Sí. le decía a esta funcionaria pública que ni siquiera es importante el color partidario, o sea, era una funcionaria pública. Esta mujer le decía, ya, sí, ustedes nos quieren echar ahora, dice, pero ya van a venir cuando sean las votaciones a pedirnos que los votemos. Y me quedó resonando eso, ¿no? Y a raíz de eso, de este episodio que lo vi Sí. por la tele, me despertó esta idea del Requiem Reo. Claro. Por ejemplo, a la hora de utilizar al ser vos una persona muy estudiosa de los instrumentos, cuando te toca componer una música, ¿utilizás la improvisación también como método? ¿O ya hay algo que dentro de tu mente se empieza como a tejer y después lo pasás al piano o al saxo? Y un poco las dos cosas, pero la improvisación está siempre presente. Hay como una conjunción, digamos, entre cuando se trata de una canción donde hay una cantidad de palabras que le acotan un sentido melódico, ¿no? Entonces, qué sé yo, vos tenés no sé, suponete, decís, el amanecer fue muy hermoso, como parte de una letra, y vos a eso lo podés convertir en el amanecer fue muy hermoso, y vos podés convertirlo en el amanecer fue muy hermoso. Claro. Dos melodías totalmente Claro. distintas, ¿no? Y también podés modificar la armonía, en fin, todo eso un poco en función y son cosas que van saliendo así, de alguna manera, un poco espontáneamente, un poco en una suerte de búsqueda, pero creo que las composiciones más valiosas en todo caso son aquellas que surgen de un modo espontáneo, que me ha pasado afortunadamente Sí. muchas veces, de que hay una idea que me baja, yo me siento en el piano y hago así, y me sale con una facilidad como si alguien me las estuviera dictando, ¿no? Como si fueran cosas que ya están hechas en algún lugar. Claro. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que te quiero preguntar tiene que ver con respecto a tu incorporación o tu incursión en lo que tiene que ver con la música para cine. Vos has hecho música para cine. Sí. ¿Cuáles películas te ha tocado participar haciendo música? Sí, yo participé en las películas de una fundación que se llama Fundación Alumbrar, que es una fundación que dirigen, presiden Mariana Ruti, que es una documentalista argentina muy importante, que fue mi ex mujer, era la madre de mi último hijo. Sí. Entonces yo no sé si habrá sido porque tenía el músico en la casa, y era mucho más fácil de esa manera, pero bueno, ella me encomendaba, no, porque en realidad después que nos separamos también me encomendó la música de su última película, y bueno, para mí fue una experiencia nueva porque yo no había hecho nunca música para cine, y fue muy atractivo, es muy interesante. Claro. Es muy interesante poder acompañar un relato, digamos, el contenido dramático de un relato fílmico,
sin que a veces tiene más protagonismo, a veces tiene que pasar desapercibido, solamente es una cuestión climática. En fin, es muy interesante ese trabajo. ¿Cómo te sentiste vos, digamos, porque no es un trabajo, digamos, vos te tenés que adaptar a un guión y a partir de ese guión vos tenés que elaborar la música? Sí. ¿Cómo te sentiste en ese rol? Bien, me gustó, qué sé yo, que leer el guión, meterse en la historia y bueno, en la interrelación con la directora en este caso. Yo le daba opinión donde me parecía que estaba bueno poner música, ella me daba la suya y llegábamos a un acuerdo, veíamos, probábamos, en fin, pero es un trabajo muy interesante y que también, como todo en el arte, admite, digamos, variables tan diversas, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es bueno, la música y el arte, todo es un universo infinito, ¿no? Afortunadamente. Quiero volver un poco a tus comienzos. ¿Vos habías participado en una banda que se llamaba Jackie y los Ciclones? Sí, fue mi primer trabajo profesional prácticamente. Ajá. Sí, Jackie era un músico, un cantante que grababa en la CBS, era una suerte de émulo del cantante norteamericano Chubby Checker. Y bueno, me llamaron para tocar con él y fue prácticamente, sí, fue mi primer trabajo rentado, digamos, ¿no? Como profesional. Fue muy bueno para mí porque yo venía de una época media complicada, porque me habían echado del trabajo donde yo trabajaba. No con la música. Sí, ¿vos trabajaste por una empresa de tecnología? Claro, trabajaba para IBM. IBM, sí. Para IBM, que en esa época eran los albores de la computación. Sí. Trabajar en una empresa así era todo un privilegio para un joven, porque tenías ahí un futuro por delante muy importante. Pero bueno, nada, no era lo mío realmente. Claro. Y me terminaron echando. ¿Fue con esta misma banda, Jackie y los Ciclones, que se presentaron en la Escala Musical? No, en Escala Musical me había presentado con una banda que era una banda más como de barrio, que no grabábamos ni nada, era un grupito de barrio que nos presentaron y nos tomaron. Sí. Y entonces nos tomaron en Escala Musical y a raíz de eso fue que el gerente de IBM, donde yo en la oficina donde yo trabajaba, me vio actuar y entonces me llamó un día y después de varios apercibimientos me dijo: mire, Barak, lo vi actuar ayer en el programa Escala Musical. Me dice: muy bien, lo felicito. Dice: qué bien que suena el grupo, no sabía que usted tocaba tan bien, lo felicito. Me dice: lo que me llamó la atención, dice el tipo, es que estaba tan contento ahí tocando, se lo veía tan feliz, y acá no lo veo así, me dice, así que lo voy a echar. Y me echó. Así que ahí se terminó mi carrera en IBM. Y estuve un par de meses sin trabajo para dolor de cabeza de mi madre, y bueno, y al poco tiempo me vinieron a buscar para tocar con este grupo que era Jackie y los Ciclones. Era un artista muy conocido que grababa en la CBS, que vendía muchos discos y que tenía mucho trabajo. Así que de la noche a la mañana me vi favorecido por claro. esa. ¿Tenían un repertorio propio? Perdón. Había algún repertorio propio, y había también algunos covers de cosas americanas, sí. ¿Cómo te impactaba a vos en lo personal, siendo tan chico, el haber entrado a un estudio de grabación, rodeado de instrumentos, con compañeros que... bueno, empecé a adaptarme un poco a esa realidad, que en realidad era lo que deseaba, me gustaba. Sí. Ese era un universo que yo adoraba, ¿no? Y bueno, fue bueno. ¿Cómo se da tu primer contacto con Sandro? Y en esa época yo empecé a trabajar también en un lugar que se llamaba la Cueva de Pueyrredón. Uh-huh. Y ahí Sandro en un momento se había separado de los de Fuego, iba siempre a la cueva, él medio que la regenteaba un poco, estaba ahí como asociado al dueño. Y entonces se había separado de los de Fuego, tenía que armar un nuevo grupo que lo acompañe,
y entonces me convocó a mí para tocar en esa nueva banda. Claro. Y ahí toqué con él casi 4 años. Y después me llamó Leonardo Fabio para tocar, que fue en el 69. Toqué 1 año con Leonardo, y después de eso Leonardo nos anotició de que iba a parar un tiempo importante de tocar en vivo, de hacer shows, porque iba a grabar una película. Y entonces la alternativa nuestra era que cada uno vaya por su lado a buscar un nuevo trabajo. ¿Y ustedes decidieron mantenerse la banda? Y sí, decidimos mantenernos y le pusimos el nombre Alma y Vida, que era un nombre que yo ya tenía pensado de antemano. Y bueno, y ahí armamos Alma y Vida y trabajamos afortunadamente muy bien durante casi 7 años. Han grabado casi 5 o 6 discos en un principio. Sí, grabamos 6 discos, vinilos, ¿no? Los vinilos, sí. ¿Cómo era tanto la personalidad de Sandro como la de Leonardo Fabio? Digo, ¿cómo eran ellos, su forma de ser? ¿Cómo eran muy compañeros? Eran compañeros los dos, personas muy amorosas, muy buena gente, pero con personalidades muy distintas. Sí. Muy distintas, sí. Sí, Fabio, Sandro era como una personalidad así avasalladora, ¿no? Muy Leonardo era una persona como más tranquila, no exento de personalidad, por supuesto, obvio. Pero era como más calma. Y bueno, Sandro tenía esta cosa en el escenario que parecía fuego, ¿no? Y Leonardo tenía una cosa más, la misma capacidad de cautivar al público, pero desde otro lugar. Pero desde otro lugar, sí, desde un lugar tal vez más tranquilo, más vinculado a su voz y a su cosa expresiva desde la voz que a su imagen propiamente dicha. Sí. Pero bueno, los dos grandes artistas y bueno, para mí fue un privilegio tocar con ellos. ¿Cuántos años, perdón que pregunte esto, cuántos años estuviste tocando con Sandro? ¿4? Casi 4, 3 años largos, sí. ¿Grabaste discos con él? Grabé con él, sí. Grababa en la CBS él también. Sí. Grabé unos cuantos temas, sí. Ajá. Sí. ¿Cuándo te empezás a dar cuenta vos, desde tu percepción, que estaba empezando a suceder algo innovador, digamos, en la música aquí en Argentina, sobre todo aquí en Buenos Aires, con respecto a lo que tiene que ver con lo que es la fusión entre el tango y el jazz, o el tango y el rock, o entre esos 3 elementos? Sí. Que vos eras parte, ¿no? Por supuesto. Sí, qué sé yo siempre fui bastante innovador en el sentido de que yo estaba digamos como vinculado a la cosa del jazz en los 60, y en los 70 no tuve ningún empacho en armar una banda como Alma y Vida, que de alguna manera tenía bastante vínculo con el rock. Sí. Y después en los 80 armamos el dúo Barás Barrueco, que era una fusión bastante vinculada a lo tanguero. Había bastante, nosotros hacíamos como un rescate, digamos, de esa cultura tanguera. Y después en el 85 armamos con Dito Vital y Lucho González el trío, que también era una propuesta novedosa en el sentido de que era una formación rara vinculado al folclore. Claro. Con el saxo como protagonista siempre en la música argentina parecía como una novedad, porque es un instrumento más vinculado al jazz y al rock que al tango o al folclore. Hoy en día se podrá ver con mucha naturalidad, pero en aquellos años era una novedad. ¿Qué te pasaba a vos en lo personal cuando en esa época se debatía mucho sobre lo que tiene que ver con esta cuestión de esto es tango, esto no es tango, esto es jazz, que había ciertos tangueros que no aceptaban dicha fusión entre estos estilos? No, a mí nunca me importó eso. No, porque me parece que la creación es en el arte Claro, no tiene barreras. No tiene barreras, los prejuicios no existen. Y ya a priori determinar qué cosa es tal cosa o tal otra no tiene sentido. Bueno, la historia está llena de grandes personalidades que han hecho cosas muy importantes y que se los negaba
A Piazzolla, por ejemplo. A Piazzolla, por ejemplo, ¿no? Que decían que no era tango, y en realidad Piazzolla, si hay una música que es tanguera realmente es Piazzolla, ¿no? No es el tango de... El tango clásico. El tango clásico en el sentido de tiene muchas cosas de búsqueda, eso es lo tiene muchas cosas de búsqueda, pero la esencia de la música, claro, la esencia de la música es tango, eso ni hablar, se lo discuto a cualquiera, es absolutamente tanguera la música. Claro. Y él terminó diciendo que era música de Buenos Aires, para no decir que era tango. Y en realidad es una paradoja, porque la música de Buenos Aires es el tango, claro, por lo menos en aquellos años. Ahora, en realidad, esta cosa de la globalización y de la comercialización de la música, de la industria de la música, de repente, qué sé yo, vos le preguntás a una persona de 30 años hoy acerca del tango y por ahí no te sabe decir mucho. Qué sé yo. Pero ella no, perdón, sí, decime. No, aquella danza que era muy popular en la década del 40, 50, de que llenaba estadios, lugares inmensos con gente que bailaba tango, hoy en día ya no existe. Hoy si preguntás en una reunión donde hay 100 personas si hay alguien que baila tango, con suerte a lo mejor uno te dice sí, yo bailo. ¿Por qué crees que el tango no es una música que, digamos, si bien tiene su público, pero como que en un sentido no ha prosperado, no ha trascendido mucho en el tiempo actualmente? Es decir, hay chicos haciendo tango, pero no hay una cosa muy popular, quizá. Sí, yo creo que todo eso tiene que ver con la difusión, porque la gente de alguna manera se hace eco de lo que escucha, qué sé yo, y de las modas. Entonces la industria maneja un poco todo esto. Sí. Por intermedio de los medios de difusión se maneja la difusión de determinada música, que es la que supuestamente tiene que estar de moda, y que además se convierte como en elementos descartables, ¿no? Que duran un periodo y después hay que renovarlos. Y bueno, así es, así son los días. ¿Cómo lo conociste al músico Alberto Favero para participar en lo que fue la Sweet Train, un homenaje a John Coltrane? Con Alberto somos contemporáneos, tenemos la misma edad, ¿sí? y tocamos en aquellos años iniciáticos de comenzar a tocar jazz. Yo lo conocí, he tocado con él allá en La Plata, en Radio Provincia, en un concierto que se organizaban allá. Bueno, lo conocí del ambiente. Después toqué en la Sweet Train con él, en esa orquesta que armó. Sí, nos conocimos ahí. Después me llamó para grabar alguna otra vez en algún otro disco. Ajá. Sí. ¿John Coltrane es uno de tus músicos preferidos? Sí. ¿Qué es lo que más te impacta de su manera de...? Su espiritualidad, su expresión. Yo escucho una nota del saxo de Coltrane y ya me llega al alma. Sí. Y por ejemplo, sí, decime. No, eso. Y con músicos como, no sé, se me viene a la mente ahora Charlie Parker, Chet Baker. Sí, también, grandes músicos a los que admiro. Sí, no, son increíbles. ¿Cuándo lo conociste a Rodolfo Achurran para participar en lo que sería el grupo de Sanata y Clarificación? Claro, sí, yo había estudiado con él, había sido alumno de él, sí, de armonía, y era la época de los 70, yo estaba con Alma y Vida, y él me llamó por teléfono si quería tocar. Por supuesto que le dije que sí, pero un maestro, y fue una experiencia muy interesante. ¿Grabaste en los dos discos en el primero y el segundo? ¿Sabes que no me acuerdo? Creo que grabé en Sanata y Clarificación, el otro creo que se llama Canto y Clarificación. Ah, ahí va. Me parece que en ese no, sí, pero no estoy muy seguro. Sí, ahí va. Sí. ¿Cuándo participaste del Cuarteto de Buenos Aires? ¿Eso fue en el mismo periodo en donde se dio lo de Alma y Vida? No, fue anterior, en la década del 60. Fue paralela a mi época con Sandro. Ajá. En la época que tocaba con Sandro.
Ajá. Sí, armamos un cuarteto con Gustavo Bergali, Adalberto en trompeta, Adalberto Sebasco en bajo y Néstor Astarita en batería, y armamos ese cuarteto que también era innovador. Era un grupo de free jazz en una época donde... ¿Fue el primer grupo? Sí, fue el primer grupo de free jazz, que era una música muy loca que tocábamos, pero a la gente le encantó, fue muy exitoso dentro del ámbito del jazz. Sí. ¿Qué lugares frecuentaban para tocar ustedes? ¿Dónde se presentaban? Y tocamos en algunos conciertos, en algunos teatros, tocamos en ICANA, el Instituto Cultural Argentino Norteamericano, en el Teatro Sarmiento, allá que está allá en el zoológico, porque ya no existe más, no es el teatro. Sí, que está a la vuelta. Sí, que está a la vuelta por creo que es República de la India. Sí, la calle esa que está a la vuelta. Sí. Sí, lugares que me acuerdo que hemos tocado en unos cuantos lugares, sí, estaba bueno el grupo. Y hay una grabación que quedó de esos años, que ahora salió digital, Qué bueno. Está en las plataformas digitales, el Buenos Aires Jazz Quartet. ¿Se puede buscar entonces? Sí, está en YouTube, en Spotify. Sí. Perfecto, lo vamos a buscar y vamos a pasarlo en el programa. Sí. Una de las cosas que te quiero preguntar tiene que ver con tu encuentro con Luis Alberto. ¿Cómo fue que lo conociste a él? ¿Vos participaste en la banda Spinetta? Sí, bueno, también un día me llamó el flaco para si quería tocar con él, y le dije que sí, obviamente. Yo ya me había ido de Alma y Vida, estaba ahí intentando ver qué iba a hacer, pergeneando algún nuevo proyecto, pero no tenía nada decidido, y me llamó el flaco para tocar. Por supuesto le dije que sí. Fue un año que tocamos con esa banda, fue muy intenso y muy hermoso. Hay cosas muy bellas, viendo, por ejemplo, es más, confieso que tengo un disco pirata de esas grabaciones. Sí. En el Estadio de Obras, en donde, por ejemplo, ahora se me viene a la mente un tema, creo que es Críptico del Eterno Verdor, que es un tema que dura como 20 minutos y vos estás ahí tocando. Sí. La verdad que es increíble, porque además agarraste en una etapa en donde él estaba con lo que es el disco de 18 Minutos del Sol, y estrenaste cosas con él como Kamikaze. Sí. Eso es muy loco. Sí, bueno, fue justamente la época que compuso Kamikaze. Ya el disco estaba grabado cuando entré. Lamentablemente no pude participar del disco, ya estaba hecho, el 18 Minutos del Sol. Pero bueno, después se siguió componiendo, agregó algunas canciones nuevas que no eran del disco, que las hacíamos, entre ellas Kamikaze. Que Kamikaze, te digo, la tocamos por primera vez en el Teatro Coliseo, y la terminó de componer, la letra terminó de componerla así como estamos nosotros dos, en una mesa en un bar, que habíamos ido a probar sonido y había habido un problema, no sé qué, y vamos a hacer un pequeño impasse para resolver no sé qué. Nos fuimos a un bar y ahí estaba escribiendo y terminó la letra de Kamikaze, que después la tocamos en vivo a la noche. O sea, casi una improvisación. Sí. Qué increíble eso. Me acuerdo, volviendo un poco a esta cuestión de haber escuchado que ustedes habían aparecido en un programa de Badía, no sé si era para un programa de radio o para un programa de televisión, en donde Luis estaba tocando Kamikaze, y ese día estabas vos también. De eso no me acuerdo. Se pueden buscar, hay cosas muy preciosas en YouTube con respecto a esa banda. En Badía, sí, no me acuerdo. No soy muy memorioso, te tengo que ser franco, y algunas cosas se me escapan, pero sí. Por último, para ir cerrando este encuentro, quiero saber cuándo es tu incursión un poco en lo que tiene que ver con el folclore, y luego eso volcarlo a lo que sería tu dúo de Baraj Barrueco, en el primer disco del dúo. Sí. ¿Cuándo empezás a incursionar en eso? En realidad la incursión folclórica puntualmente comienza con lo del trío, con lo de Vitale Baraj González. Sí. Lo de Baraj Barrueco siempre fue como más tanguero, por ahí alguna cosa hicimos de folclore, pero básicamente era más tanguero, lo del Baraj Barrueco. Pero lo del trío Vitale Baraj González fue bien folclórico, tal es así que ganamos el premio Consagración en Cosquín en el año 86. Y bueno, y quedaron esos dos discos que grabamos
con el trío, que después se hizo un compilado que salió en Compact, con casi todos los temas. Hay 2 o 3 que no están, pero se puede escuchar. Sí, fue una época muy muy potente, digamos. Hacían presentaciones por las provincias, iban a con el trío, varios países. Sí, con el trío recorrimos todo el país de punta a punta. Hicimos muchísimos shows, muchísimos. Fue de una intensidad increíble y curiosamente duró menos de 1 año y medio el trío. Cuando yo lo comento la gente no lo puede creer porque fue tan intenso. Claro, porque grabaron 3 o 4 discos. No, grabamos 2 discos, dos discos, pero bueno, 1 año y medio. Pero fue muy intenso y fue muy exitoso. Rápidamente en los medios de difusión se hicieron eco del trío, gustó muchísimo de entrada y nuestra música sonaba en las radios, en las cortinas aparecían la música que tocábamos nosotros. Y pero bueno, duró poco. ¿Y por qué razón cada uno de ustedes tenía un proyecto distinto y eso impedía que el grupo pudiera seguir? No, estábamos los 13 sumergidos en ese proyecto. Pero Lito, después de el primer año que se empezó a entender de que él quería hacer su carrera solista, hacer su propio grupo, entonces nos planteó de que él se abría del grupo. Y esas formaciones es muy difícil hacer, buscar reemplazo. No, claro, no se puede. Porque ahí hay una química que sucede con las personas que se... Claro, sí, no. Recordamos la presentación de tu show que va a ser el 4 de diciembre. Sí, el 4 de diciembre en el Teatro del Picadero, a las 20:30 horas. La dirección la tenemos por ahí, me parece. Tengo aquí, es Pasaje Enrique Santos Discépolo, 1857, esto es en el 3er piso, sí, en Capital Federal. Correcto, sí. Y las entradas se pueden conseguir por Plateanet. Le avisamos que es un cupo limitado, así sí, apúrense. Es un cupo limitado, sí. Y bueno, yo creo que la van a pasar bien. Como dije al principio, es un show que me gusta mucho hacer, que además suceden cosas y yo cuento algunas anécdotas y es un show muy ameno y la gente se va muy muy complacida del show y además seguramente aquellos que me escucharon ya hace tiempo cantar van a encontrarse con un cantante muy superado. Ahí va. Quiero agradecerte profundamente, muchísimas gracias Bernardo por invitarme aquí a tu casa para este encuentro, para esta nota. Le mandamos también un saludo a Jorge, claro, Jorge Pereira, y a Daniel Ballester y a la M530 Somos Radio. Muchísimas gracias, Bernardo. No, al contrario, Iván, gracias por venir a visitarme y poder hacer esta nota para difundir lo que hago. Gracias. Muchas gracias.